Muy buenos días, hermanos. Que el Señor nos dé la alegría de su salvación y mantenga en cada uno de nosotros un alma generosa. Para hoy estas son las intenciones. Para que Dios bendiga a nuestro Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y el clero católico. En honor a la Virgen de Altovista, para que proteja nuestra isla de Aruba. En honor a la Santísima Trinidad y a la Virgen de Fátima, por agradecimientos para un trabajo de Leslie. En honor a la Santísima Trinidad y Virgen de Fátima, por la salud y pronta recuperación de la señora Olga en Costa Rica. En agradecimiento por la salud de Claudio Natalí, familia Rivas Linares, familia Abreu Castañeda, por Venezuela, Aruba y el mundo entero. En agradecimiento por las bendiciones para la familia Díaz Chirino, por la salud de Rosemary Vargas. A Dios Todopoderoso y la Virgen Santa, por la salud de Célimo y Cristina Troches y demás enfermos. En honor a la Santísima Trinidad, por CTT y todos los grupos de oración y apostólicos de la parroquia. En agradecimiento a la Santísima Trinidad por el cumpleaños de Marily y Estela, misioneras de Lazos de Amor Mariano. María Supascli, Gladys Linares, por la vida, familia, trabajo, éxitos y salud. Dar gracias a Dios y pedir salud espiritual, corporal y éxitos de proyectos. A la Santísima Trinidad por el alumbramiento de Antonia, hija de Wendy Bedoya. A la Santísima Trinidad por la familia Romero Alarcón. A la Santísima Trinidad por la protección para mí y la familia. Por el descanso de nuestros difuntos. José Francisco Oliveros Navarro, recordando 8 años de fallecimiento de Antonio Rodríguez. Lina Rosa Cristoferi Josefín Sánchez, Pedro Vicente Sánchez, Manuel de Silva y Lina López. Recordando a Petra Antonio Sánchez de Sánchez en sus 4 años de su partida. Que Dios la tenga en su gloria. Hernán Vargas, recordando 10 meses de fallecido. Aligia María Troches y difuntos de la familia Troches y Vélez. Teresita y Marco Kelly y Félix María Aguilar y Rosa de Aguirre. Por el eterno descanso de Jean-Rol Germán, Felicia Ramírez, y todas las almas del purgatorio. Por las benditas almas del purgatorio, Joaquín Aristizábal, señora y difuntos de la familia. Luis Enrique Conrado Pérez, que Dios lo tenga en su gloria. Norma González, Aristerio Aguilar, 3 meses. Rosalía Osorio Aguilar, Feliz María Aguilar, Ramón Agustín Anofre Alarcón. Estamos en el segundo domingo de Cuaresma. La liturgia de la palabra de hoy nos llama a la vida plena, nos llama a una transfiguración. Dios nos llama por nuestro nombre y nos invita a salir de nuestros límites y ponernos en marcha hacia la plenitud que es Jesucristo, su Hijo amado. Seguros de la presencia del resucitado en medio de nosotros, nos ponemos de pie. Y con alegría demos gracias al Padre.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con esta bonita, hermosa canción empezamos a una fiesta, encuentro con Dios, con Cristo nuestro Señor. Importante es alabar a Dios, importante es escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la vida. Todos somos hermanos, todos somos también hijos de Dios, pero muchas veces nos equivocamos, no importa. Más importante es para volver y humillarse delante del Señor, pedir perdón. Por eso, al comenzar esta fiesta, pedimos a Dios que perdona todas nuestras faltas y así podemos participar dignamente en esta fiesta, en este encuentro con Dios, con Cristo nuestro Señor. Yo confieso ante Dios, ustedes hermanos, que he mucho por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Santa Misa también estamos rezando por eterno descanso para Francesca Gómez y por todas las intenciones que tenemos guardado en nuestros corazones. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que purificada nuestra mirada, podamos gozar con el esplendor de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
Dios nos llama a la felicidad, así como lo hizo con Abraham. Dios nos ordena levantarnos y caminar confiados a donde Él nos diga. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Pablo nos dice que Dios nos llamó a una vida santa. No la merecemos, pero el Padre bueno quiere hacernos ese regalo. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que nos consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios ya nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se manifiesta con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Palabra
Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En él, el esplendor de la nube, se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Palabras nuestra vida, confía en ti, Señor. Palabra es eterna, de tierra esperaré. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Y ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió. De ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Con esta Santa Eucaristía, más que nada, estoy rezando también por todas estas hermosas señoritas, señoras, porque hoy es Día de las Mujeres Internacional, y al final vamos a escuchar al final de la misa un poema, un mensaje para todas las señoritas, así que juntos estamos aquí rezando también por ustedes, para que así seguimos siempre, no solamente pensando cosas mundianas, pero más que nada tenemos que seguir siempre unidos en la oración, y seguimos avanzando en este camino de la Cuaresma, que se parece mucho a ese camino que hizo Jesús de su vida a Jerusalén. En el fondo, la meta es la misma: su pasión, muerte y resurrección. Lo de caminar está muy relacionado con nuestra fe. Al principio, con los primeros siglos posteriores a Jesús, a los cristianos nos conocían como a los del camino. El camino tiene que ver con los procesos interiores que vivimos las personas y que nos hacen crecer y madurar.
también en la fe. Lo nuestro es caminar, salir, ir y buscar. Y todo eso empezó con Abraham, como hemos escuchado en la primera lectura. Dios está empezando con Abraham un proyecto de salvación para toda la humanidad. Este proyecto implica una descendencia innumerable. Como Dios dijo a Abraham, tu descendencia va a ser más grande que las estrellas del cielo, y una tierra, una nueva y la tierra prometida. Y Dios bendice ese proyecto en la persona de Abraham, un hombre anciano y frágil, pero con una confianza grandísima que lo ha convertido con el peso de la historia en modelo de creyente que se pone en camino fiándose de Dios. ¿Por qué? ¿Qué tiene Abraham? ¿Qué le une también a Jesús? Unas preguntas que estamos pensando, pero más que nada, la clave para nosotros está la capacidad de escuchar. Cuando Abraham se pone en camino, lo hace porque primero ha sido capaz de escuchar y reconocer la voz de Dios en su corazón y en su vida, que le ha dicho. Dios le dijo, sal de tu tierra hacia la tierra que te mostraré, y haré de ti un gran pueblo. Y Abraham marchó como lo había dicho el Señor. Y ese mismo es lo que Jesús hace. Todo lo que he oído de mi Padre les lo he dado a conocer. Jesús primero ha escuchado y después se ha puesto en camino, en acción. ¿Qué les dice Dios a estos tres discípulos, Pedro, Jacobo y Santiago y Juan, que están con Jesús en el monte Tabor? Les dice, este es mi Hijo, escúchenlo. Igual que en el bautismo, también cuando Jesús fue bautizado, se escuchó la voz que decía, escúchenlo. En este sentido, podríamos decir que Jesús es un nuevo Abraham, porque nos enseña a poner toda nuestra confianza en Dios y en su palabra. Y la transfiguración es una gran revelación que confirma quién es Jesús, que es el Mesías esperado, el Hijo de Dios, en este camino hacia Jerusalén que está recorriendo Jesús con sus discípulos. Es un alto para coger fuerzas, para recuperar la esperanza. Lo de Jerusalén va a ser duro, pero al final va a ser bueno. Jesús anticipa su gloria. Y esta experiencia de Dios y de su gloria es lo último que nos puede ayudar a acompañar a Jesús en su pasión, muerte y cruz. Las palabras que salen de aquella nube luminosa y que viene de parte de Dios son las claves para ponernos en camino, en salida. Como dice el Papa Francisco, una iglesia en salida es misionera. Cuando Dios dice, este es mi Hijo, está corroborando lo que los discípulos están viendo, ese cambio de apariencia de Jesús que se transfigura y aparece glorioso y resplandeciente ante ellos, anunciando
su resurrección final. Pero a continuación viene la tarea, escúchenlo. El mensaje que nos trae Jesús es la palabra de Dios. Es Dios mismo el que se quiere comunicar con nosotros, como lo hizo con Abraham, y lo hace a través de Jesús, que es la palabra hecha carne. Por eso San Pablo en sus cartas nos dice que todo se puede por medio de Jesús. Y hoy nos podemos preguntar, ¿cuándo y cómo escucho yo la palabra de Dios? Para nuestra fe, la palabra es el oxígeno que respiramos y que nos mantiene con vida. Hasta sin oxígeno, hasta una vela se apaga. Y la fe sin la palabra también se puede apagar. La palabra es Dios que nos habla al corazón. Por eso nosotros aquí podemos reflexionar y preguntar cuánto tiempo le decido a esta palabra cada día. ¿En qué condiciones lo hago? ¿Me preocupo por entender el mensaje del Señor? Será importante también tener los oídos atentos, ya que Dios puede hablarnos a través de cualquier mediación. A preparar nuestro corazón para saber escucharle como Abraham, como Jesús y como tantos otros que han hecho de la palabra de Dios la norma de su vida. Ahora estamos participando en la Santa Eucaristía y Jesús está aquí. Aquí está su palabra. Escuchámosla para andar con fieldad este camino cuaresmal. Procuremos ser siempre fieles al Evangelio de Cristo. Volvamos siempre a Cristo. Intentemos ser siempre buenos discípulos suyos. Puede ser que muchas veces nos podemos equivocar. Por eso, como los profetas del Antiguo Testamento decían al pueblo, acérquense a Dios. Cambian la vida y Dios se acerca a ustedes. Ahora estamos participando en la Santa Eucaristía y Dios se está acercando a cada uno de nosotros por medio de Cristo, que realmente es nuestra vida, es nuestra paz. Podemos así estar atentos y vivir con esta palabra de Dios que es la vida. Puede pasar muchas cosas en nuestra vida, pero nosotros, como somos hijos de Dios, pertenecemos a Dios, tenemos que, de nuevo, más que nada, confiar en la palabra de Dios, confiar en Dios. Amén. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, comunión de los santos, perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Oremos, hermanos, al Padre de la misericordia, árbitro de nuestros actos y Dios que escudriña lo profundo de nuestros corazones y con espíritu contrito pidámosle que
que escuche la oración de su pueblo penitente. A cada intención respondemos, transfigura nuestra alma, Señor. Para que Dios conceda a sus fieles vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y prepararse a celebrar con fruto el sacramento del perdón, roguemos al Señor. Para que quienes se han apartado del camino del bien y han muerto a causa del pecado, escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan, roguemos al Señor. Para que Dios inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos, roguemos al Señor. Por todas las mujeres del mundo entero, en especial los de nuestra parroquia de Fátima, roguemos al Señor. Para que la penitencia cuaresmal aleje de nosotros el amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo, roguemos al Señor. Dios nuestro Padre, que llamaste a la fe a nuestros padres de Israel y a nosotros nos has concedido ser iluminados con la luz del Evangelio, escucha nuestras oraciones y abre nuestros oídos para que, escuchando siempre la voz de tu Hijo y aceptando en nuestra vida el Espíritu de la cruz, podamos alcanzar la gloria de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, damos inicio a la liturgia eucarística con la presentación de las ofrendas. En nuestro camino hacia la Pascua, llevemos al altar las ofrendas del pan y vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. De igual manera, agradecemos a todos por su generosidad en la colecta.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para avance y gloria de su majestad. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles para la celebración de las festividades pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien después de anunciar su propia muerte a los discípulos, les manifestó su gloria en el Monte Santo, para que constará además por el testimonio de la ley y los profetas que era necesario pasar por la pasión para llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Invitamos a todos los niños y jóvenes al altar.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y como hijos de Dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cristo vivo se nos ofrece en la Sagrada Eucaristía. Los discípulos contemplaron su gloria. Nosotros podemos recibirle en nuestros corazones. Cantemos.
Oremos. Al recibir, Señor, estos gloriosos misterios, queremos darte sentidas gracias, pues ya desde eterna tierra nos permites participar de las realidades celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El padre Joseph Pérez, junto con Área y Comunión y la Parroquia Virgen de Fátima, tiene el honor de invitarnos a todos en general a un retiro espiritual, Cuaresma 2020, el sábado 21 de marzo de 9:30 a 2 p.m., comenzando con el Santo Rosario a las 7:20 a.m. y seguido de la Santa Eucaristía. Recuerden traer cuaderno y lapicero para hacer sus notas y registrarse. Pueden tomar contacto con la señora Nivia Cruz y Noris Ramírez. Viernes 13 de marzo hay Camino de Cruz a las 6:30 p.m. Se leerá del libro morado del padre Daniel Espila. San José, esposo de María, patriarca y protector de la Santa Iglesia Universal. La Parroquia Virgen de Fátima va a tener la novena en su honor, comenzando el martes 10 de marzo a las 6:15 p.m., con excepción del viernes 13 y domingo 15 de marzo. Será a las 5:15 p.m. y su fiesta será el jueves 19 de marzo con un santo sacrificio de misa. Las personas pueden tomar nota de los anuncios en la parte de adelante de la iglesia. Y para esto tenemos también una poesía para todas las mujeres. Muy buenos días. Este poema es un pequeño poema que fue hecho con mucho amor y es especialmente para todas las mujeres del mundo, especialmente para ustedes que están aquí reunidas en esta parroquia. Y dice así: mujer, Dios te dio el privilegio de ser la vela que ilumina la oscuridad, de los que te buscamos siempre cuando te necesitamos. A ti, mujer, madre, esposa, hermana, hija, novia y amiga, que eres fuente insustituible de la vida, apoyo, esperanza y calidez para los hombres. Te admiro, mujer, por tu fuerza, valentía, constancia y al mismo tiempo por tu ternura, delicadeza y cariño. Dios te dio la bendición de ser mujer, puso en tu mente sabiduría, en tu alma fortaleza y en tu corazón ternura, sensibilidad y sentimientos. Siempre encuentra el momento adecuado y las palabras para hacer cada instante mágico y dibujar una sonrisa en cada corazón. Por eso ustedes son el símbolo de la vida y del amor. Porque eres la combinación perfecta entre el amor, perdón, comprensión. Porque eres la inspiración del hogar. Te felicito hoy. Mujer, aunque mereces estas palabras de homenaje siempre, no solo hoy, sino para toda la vida. Dios las bendiga, mujeres de este mundo y de esta vida. Amén. Feliz. Así que antes de recibir la bendición, bueno, hacemos, sí, también, primero hacemos una cosa. Todos los hombres rezamos Ave María por todas las mujeres, señoritas, señoras, así para que Dios de verdad bendiga a ellas,
que siempre proteja y así más que nada por lo menos no tenemos aquí flores, pero podemos ayudar con ellas con nuestra oración. Los hombres se paran, nos rezamos Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora una bendición especial también. ¿Tenemos algunos que cumplieron? Más que nada, lo que nosotros escuchamos hoy, la palabra de Dios y palabra de Jesús también, cuando los apóstoles con miedo y todo, Jesús les decía, no tengan miedo. Así que nosotros, más que nada, como Abraham, como los discípulos, a veces como somos seres humanos y cuando nos espantamos de todo lo que está pasando ahora, con coronavirus y todos se espantan, pero yo les digo, no tengan miedo, tenemos que seguir confiar en Dios. Dios es nuestra única fortaleza de nuestra vida y ahora escuchamos la palabra de Dios y ponemos nuestra vida en práctica, no va a pasar nada. Por supuesto, tenemos que tener cuidado. No puedo decir que, bueno, no hago nada, sí, porque me preocupo, se me pasa. No, tenemos que, como nos enseñan que cada rato, para ahí, que hay que lavar las manos, pero
Más que nada tenemos que confiar en Dios. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra malicia y trampas del demonio. Humildemente rogamos a Dios que nos esconda de Satanás. Tu San Miguel Arcángel, príncipe del ejército celestial, poder divino arroja en los infiernos a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que andan por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén.